Shalom Aleichem, paz, salud, prosperidad para todo el pueblo de Israel disperso en todas las naciones y todo aquel que cree en Yeshua el Mesías. Estamos desenmascarando la teología de reemplazo. Entramos en la parte octava y veremos ahora la novena falsificación. Dicen que las escrituras se deben leer espiritualmente y no literalmente. Dele like, me gusta y suscríbase antes de seguir adelante para que más personas puedan adherirse a estos estudios. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Para conseguir que los estudiantes crean en la TDR, en la teología de reemplazo, se les exige que entiendan que las promesas que le fueron hechas a Israel judío no deben entenderse literalmente, no. Tienen la juzpa, el atrevimiento, de enseñar que hay que leer espiritualmente las Escrituras y no tomarlas literalmente. Pues literalmente obligaría a llegar a la conclusión de que Israel judío es un pueblo eternamente escogido y reconocible, con un llamamiento especial y una tierra especial que está muy por encima del resto de las naciones. En otras palabras, cuando el primer pacto usa términos como Sión, templo, Jerusalén, tierra prometida, no son más que sinónimos de la iglesia. Esta locura se ha extendido tan atrevidamente a las editoriales que publican las escrituras, como las sociedades bíblicas en general, unitaria, trinitaria, la BBB, por ejemplo, Kilbride Company de Indiana, en Estados Unidos, que publica la ampliamente Biblia de referencia Thompson Chain, ofrece múltiples epígrafes en Isaías y en otros libros del primer pacto que dicen: Isaías consuela a la iglesia, o la iglesia es consolada. Hasta dice un rabino: he oído afirmar que si Adán y Java no hubiesen caído en pecado original, hubiesen tenido una iglesia continua en Dios. ¿Cuál es la verdad de todo esto? La verdad que eso es ir demasiado lejos. ¿Desde cuándo existió la iglesia en tiempos de Isaías? O sea que Adán y Java fueron a la iglesia hasta que fueron echados del Edén. Como dice el rabino Julio Dan del Paraguay, aquí hay 4 errores, dice. Jesús era un niño que iba todos los domingos a la iglesia, a la escuela dominical. Vamos a decir al final de este video por qué es un error eso. La verdad, entonces, hermanos, es muy diferente. Cuando el Señor usó el término de Jerusalén, estaba pensando en una ciudad literal que existe hasta el día de hoy. Jerusalén, la ciudad santa capital de Israel. Cuando se refiere a la nación de Israel, en lo que estaba pensando el Eterno es en las 12 tribus. Cuando hace alusión a los judíos, estaba pensando precisamente en los judíos. ¿Ya? Cuando dice el león de la tribu de Judá, es de Judá. No es de China, Alemania, Italia, Estados Unidos, Bolivia, no. Se refiere a Sión, a esa tierra y al monte Moriah. Todos estos son términos literales y títulos de diferentes conceptos, lugares y localizaciones. Al enseñar de manera atrevida e incorrecta que estos términos dicen que son intercambiables y sinónimos para la llamada iglesia cristiana, sobre todo católica, y es un ataque abierto a la infalibilidad literal y a la inspiración de las Sagradas Escrituras, y un ataque directo
a la inteligencia lingüística de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Celestial. Por favor, basta ya de añadir y quitar. Por favor. La palabra dice claramente en Deuteronomio 4:2, no le añadirás ni le quitarás. Y el último capítulo también de la Biblia, el Apocalipsis 22, el que añade o quite a estas palabras, dice, también el Señor traerá las plagas que están escritas en este libro sobre ellos. Vamos a la 10ª falsificación. Dicen que en español el nombre de nuestro Salvador es Jesús, o en inglés Jesus, o Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? La TDR, la Teología del Reemplazo, dice que en español nuestro Salvador se llama Jesús o Jesucristo. Y en otros idiomas también varía, diversos nombres puede variar. Lo mismo dicen de su madre, de sus apóstoles, pero detengámonos algo aquí. ¿Por qué es que los paganos no cambian los nombres de sus dioses u otros hombres, mujeres con religiones como Alá? No dicen ellos que en castellano o inglés debe ser otro nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no dicen que los hindúes que adoran a Krishna, a Vishnu y a Shiva, por qué no dicen en castellano o inglés es de otra forma? ¿Por qué la palabra Dios, que viene de Zeus en la declinación genitiva de Zeus, se dice Dios, y no han cambiado en ninguna parte este nombre? ¿Por qué? A no ser a veces en inglés y a otro nombre también, God. Saben, es muy importante. Hay gente que ha pensado que esto simplemente son cambios de nombres, pero la verdad es muy diferente a esto. ¿Por qué es que a la bendita Miriam de Nazaret le dicen María, si ese nombre no existe entre el antiguo Israel? Jacob, ¿por qué le ponen Santiago o Jacobo? Joseph, Yehoshua, Josué le ponen. Irmiyahu, Ishayahu, Isaías, Jeremías, Pedro, siendo que es Keifa, Shaul, le ponen Pablo. Yohanan, ahora es Juan, y así, etc. El nombre de Yeshua, el Mesías, el nombre glorioso que está sobre todo otro nombre, es un nombre hebreo arameo, Yeshua. El término Yeshua quiere decir, el seré quien seré es salvación. ¿Sí? IHVH, las 4 letras del nombre sagrado, es salvación. En hebreo antiguo es el mismo nombre de Yehoshua, que fue cambiado también a Josué. Y se dice, pues, en el antiguo hebreo Yehoshua, pero modernamente se diría Yeshua también. El nombre Jesús llegó a acertar por el antisemitismo, por una parte, para que no huela nada a judío. Había tanto odio y rechazo a los judíos desde los padres de la iglesia primitiva, después ya de la iglesia primitiva, la iglesia, diríamos, internicena, o sea, entre el concilio de Nicea un poquito antes y después, del año 321. Entonces, por una parte eso, por otra parte también fue por el cambio del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al español, en este caso nosotros antiguo, y ahora los cambios que se hicieron para el español actual. Ahí resultó Jesús ahora. Yeshua, para pasar al griego, no podían pronunciar, ellos no tenían una letra Shin, que tiene este sonido. Pero hoy en día sabemos que hay un acuerdo entre los lingüistas que se pone una S y una H y podemos decir Shin también. No tenían, para ellos, para los griegos también la terminación en A era un nombre femenino, así que lo terminaron en uno más. Yasos, ¿verdad? O Yesos, escrito así.
Del latín Jesu, de ahí nomás, Jesu. Después, con el tiempo, el sonido de la I con su punto pasó a ser un sonido de J. Pero hasta el día de hoy todavía ese sonido sigue siendo en varios idiomas como el inglés y el portugués como una I. Cuando usted escribe Jon, no pronuncia Jon, sino Jon, es una I. Cuando usted escribe Honey, no es Honey, sino Johnny. Cuando usted escribe también Jair, en portugués no es Jair, es Jair. Cuando usted escribe también Janeiro, no es Janeiro, es Janeiro, es una I. ¿Me entiende? Entonces, es importante entender todo esto para poder comprender las cosas. Fue un proceso de distorsión a través de estos idiomas para llegar a Jesús. Entonces, ahora en la restauración tenemos que decir los nombres que son como son. Hay una regla internacional que dice que los nombres no se cambian, sino que se transliteran, o sea, se ponen las letras que en todos los idiomas dan ese mismo sonido. Por ejemplo, John Fitzgerald Kennedy se tiene que escribir con las letras que dan ese sonido. ¿Ya? Entonces, también, si escribimos Donald Trump, es Donald Trump, no es en castellano, no sé, Donaldo Trampas o John Biden, no es Juan Bailes, ¿verdad? No. Entonces, Mao Zedong en chino tiene sus letras, pero para nosotros es el mismo. Se buscan letras de nuestro idioma que puedan dar ese sonido. Y así, la madre de Yeshua era Miriam, pues era judía, nacida en Israel. En aquel tiempo no había ninguna judía con ese nombre de María. Lo mismo pasó con los patriarcas. Fue por el antisemitismo que se desjudaizaron las escrituras para que no huelan nada a judío y estén de acuerdo con la nueva religión grecolatina. Por el antisemitismo, señores. No es porque en castellano sea así, como le suelen decir muchos en sus iglesias. Jehová, es que así es en castellano. No, no es así. Es importante entender. Para eso estamos restaurando la verdad y tenemos que deshacer esta teología de reemplazo. Amén. Pasamos a la 11ª falsificación, que dice así: que el Señor redujo los 10 mandamientos a 2 y que solo importa el amor. La ley mosaica no es para la iglesia. La TDR dice que la ley mosaica ya eso no tiene nada que ver con nosotros los de la iglesia. Y sustituyeron 3 mandamientos. El primero, sobre la prohibición de tener otros dioses, lo reemplazan por amar a Dios sobre todas las cosas. Es algo genérico y no es de los 10 mandamientos. Eso está más o menos así en Deuteronomio 6:4, que es parte del Shema. ¿Sí? Escucha Israel, Adonai nuestro Todopoderoso, Adonai uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ya? Entonces, pero no está entre los 10 mandamientos. Es otro mandamiento de la Torá. También ellos anularon el segundo mandamiento, que habla de la prohibición de la idolatría. No te harás imagen ni una semejanza a lo que está arriba en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás, etc. ¿Verdad? Entonces anularon ese mandamiento totalmente del catecismo de la iglesia. Y sustituyeron el 4.º mandamiento del sagrado Shabbat, de guardar el 7º día, por santificar las fiestas. ¿De qué fiestas? De santos, de vírgenes, dioses paganos con nombres bíblicos o de la iglesia. Y también crearon este mandamiento para santificar el día del sol, que es el que le pusieron en latín Dominicus, domingo, y todavía ese día sigue siendo en inglés también Sunday, día del sol, ¿verdad? De esa manera, ese día era el día dedicado al sol.
y hoy lo guardan como el día sagrado, supuestamente ordenado por el Señor, cuando en realidad es el séptimo día, no el primero, el día ordenado para guardar reposo. Pasó en este caso ya a ser el tercero. Y el último mandamiento lo dividen en dos para completar la cuenta de 10. ¿Verdad? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Es que Adonai no le dio la potestad a ningún hombre para cambiar sus mandamientos, sus mitzvot. Más al contrario, prohibió hacerlo totalmente, como ya adelantamos en Deuteronomio 4.2 dice: no añadiréis ni quitaréis a mi palabra que yo os mando, para que guardéis los mandamientos de El Seré quien seré, el Todopoderoso. En realidad, en hebreo son las 10 palabras, traducidas al castellano, las 10 palabras, que fueron proclamadas por el Todopoderoso en el monte Sinaí, en Éxodo 20, con una previa preparación que cuenta cuando llegaron el 19 y sonaron los shofarot, las trompetas, fuertemente el monte humeaba, temblaba y el Eterno bajó, la Shekinah, la presencia del Todopoderoso, y hablaba con Moshe con voz tronante. De esa manera es que después que estuvo 40 días Moshe en la presencia del Eterno en el monte Sinai, fueron escritas con el dedo del Eterno, con su dedo. Imagínense, lo que se escribe con el dedo, eso queda sellado, o es tu huella digital. ¿Cuánto más el Todopoderoso? De esa manera, además, en el antiguo pacto hay por lo menos 613 mandamientos o mitzvot que debemos nosotros obedecer. Como dice en Deuteronomio 28, si dice, oyeres atentamente todos los mandamientos que yo os mando y los pusiereis por obra, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito en la ciudad, en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus ganados, etc. Si obedecemos todos sus sagrados mandamientos, a excepción ahora ya en el pacto renovado o nuevo pacto, a excepción de los mandamientos relativos a sacrificios, porque ya nuestro Mashiach hizo el sacrificio y además no existe el templo. Ya fueron cumplidos por Yeshua el Mesías, que hizo el sacrificio único y para siempre de su propio cuerpo. Y así veremos después la 12ª falsificación, que dice que el sábado sagrado, en este caso el sábado judío, dicen ellos, ha sido cambiado por el día del Señor, que es el domingo. ¿Quién lo cambió? Vamos a ver eso en los siguientes videos que vamos a presentar. ¿Quién estuvo con ustedes? Shaliach Yehoshua Ben Sadok, de la Congregación Israelita Mesiánica en Bolivia. Puede contactarse conmigo llamando al 591, código de Bolivia, 60 94 94 94. Estamos aquí para restaurar la verdad original de la palabra y del Evangelio. El Evangelio que fue en un principio. El Evangelio que fue dado por el Mesías, la Torá eterna, sin añadiduras y sin quitarle, porque la palabra se respeta, la palabra del Señor es sagrada, es santa, y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Que el Eterno les bendiga. Shalom Aleichem, bendiciones para todos.